Vale, este es un tema que creo que me lo aprendí en casa de mis primos y que no grabé. Entonces creo que es la primera vez que aparece por aquí. Es el tema 10 del aprendizaje de fenómenos físicos y los cambios químicos, planificación y realización de experiencias para el estudio de propiedades, características y comportamiento de la materia y la energía. Vale, la introducción, lo de siempre, son muchos los autores que resaltan, que hacen referencia a la importancia de las ciencias. Entre ellos podemos encontrar a Claxton, que dice que la ciencia constituye una parte fundamental de nuestra vida, formando parte de nuestro entorno y nuestra cultura, lo que hace que nadie se pueda considerar adecuadamente culto sin la comprensión de los rudimentos que la construyen, eh, que la constituyen, por lo que desde un punto de vista educativo no se puede dar por finalizada esta etapa sin la comprensión de las ciencias. Luego pues hablamos de la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, luego de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, luego de la Real Decreto 984/2021 del 28 de febrero, luego el Real Decreto 126/2014 24 del 28, perdón, ay, que no me sale el mes ahora. 28 de febrero, perdón, el anterior es el 16 de noviembre, y luego el decreto 89 del 24 de 2014 de 24 de junio del Consejo de Gobierno, de julio del Consejo de Gobierno. Vale, el aprendizaje de los fenómenos físicos y los cambios químicos. Conceptos. Toda sustancia tiene un conjunto de propiedades características que nos permiten reconocerla y distinguirla entre otras sustancias. Estas características se pueden agrupar dentro de dos categorías, físicas y químicas, ¿vale? O sea, todas las sustancias tienen una serie de propiedades y características que las hacen diferentes. Porque esto es diferente de esto, pues porque tienen una serie de propiedades que las hacen diferentes. Hay propiedades físicas que son las que podemos medir sin cambiar la identidad básica de la sustancia, el color, el olor, ¿vale? Y luego están las propiedades químicas que derivan de la forma en la que una sustancia puede cambiar para formar otra. Propiedades físicas es pues algo físico. Yo me corto el pelo pero sigo siendo yo, ¿vale? Pero sin embargo, propiedad química, me quemo, me vuelvo ceniza, ya no soy yo, ¿vale? Respecto a los cambios que experimentan, bueno, esto igual es un cambio, pero bueno, experimentan las sustancias, las podemos clasificar en fenómenos físicos. Una sustancia modifica su apariencia física pero no su identidad básica, es un proceso medible y observable, me corto el pelo. Cambios químicos, una sustancia se transforma en otra sustancia química diferente. Yo me acuerdo que esto se lo explicaba a un alumno que doy yo clases particulares con los posits. Yo tenía, es que me deja los posits en donde mi prima. A ver, espera. Mira, estos estos, ¿vale? Son átomos, están constituidos por átomos. Se ven que tienen diferentes colores, ¿vale? Vale, pues fenómenos físicos, pues eso, diferentes colores, pero son posits. Sin embargo, están formados pues por átomos, no se cambian los átomos. Sin embargo, imaginaos que para que sean posit tienen que tener hierro, cobre y carbono, ¿vale? Y por un medio de cambio físico reordeno esos átomos y ya no son posit, sino que es cartulina, ¿vale? Es un cambio que se transforma una sustancia en otra. Un posit es un posit, sea rosa, es que no se ve, yo no sé cómo hacen los influencers aquí, no se ve, rosa, o sea azul, ¿vale? Siguen siendo posit, ha cambiado la apariencia, pero siguen siendo posit. Sin embargo, o por ejemplo, si yo lo quemo, deja de ser un posit, porque ha cambiado la estructura de los átomos. Yo creo que eso se entiende. Luego, las ideas previas en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias de la naturaleza. Se denominan ideas previas a los conceptos que tienen los estudiantes sobre diferentes
fenómenos sin haber recibido todavía ninguna enseñanza sistemática al respecto. El enfoque de las ideas previas radica en Ausubel, ¿vale? En la teoría de Ausubel, donde refiere el concepto de aprendizaje significativo, señalando las ideas, la importancia que tienen los conocimientos previos. Antes de que los fenómenos naturales y sociales se aproximen a los niños en la escuela, pues ya se han aproximado previamente y han conformado pues las ideas previas. En algunos casos van a coincidir con lo que dan en clase y otras veces no. Y será en este último caso el caso más complejo, porque a través de la comunicación y la comprobación de las concepciones o ideas tienen que darse cuenta de que lo que pensaban era erróneo. Luego, los fenómenos físicos y los cambios químicos en el marco legislativo, principios que deben regir su aprendizaje. Como se ha mencionado en la introducción, los contenidos y criterios de evaluación estándares de aprendizaje aparecen en el actual marco legal. En cuanto a los principios metodológicos, se tendrá presente sobre todo a líneas generales, partir de sus experiencias, conocimientos previos, la motivación, la diversidad y partir de la manipulación. El método científico. Esta es una técnica que nos permite llegar a un conocimiento que pueda ser considerado válido desde un punto de vista de la ciencia. Para poder trabajar a lo largo de esta etapa los aspectos mencionados, hemos de centrar el proceso de enseñanza y aprendizaje en un trabajo basado en este método, el cual presenta las siguientes etapas. El método científico es un conocimiento que se pueda dar por válido desde un punto de vista científico. Y tenemos que trabajar los aspectos mencionados a través de procesos de enseñanza y aprendizaje pues que se basen en este método, el cual presenta las siguientes etapas: definición de un problema, formulación de la hipótesis, evaluación de la hipótesis mediante la observación de datos por medio de método de observación o experimental, es decir, surge un problema, planteo una hipótesis, miro lo que pasa, hago una evaluación de la hipótesis, recopilo la información y los datos, formulo la teoría y las repercusiones de la evaluación de la hipótesis mediante el método científico. O sea, me surge una duda. Yo qué sé. En verano pican más los mosquitos. Hipótesis. Es que en invierno, como hace frío y llueve, los mosquitos se mueren, pero en verano, como hace calor, igual que nacen los patos, pues nacen los mosquitos. Esa es mi hipótesis. Pues yo estudio, hago el estudio, recojo los datos, formulo mi teoría y luego pues miro las repercusiones de la hipótesis mediante el método científico, ¿vale? No es, pues sí, porque me lo ha dicho Dios, no, es porque yo objetivamente he recogido los datos, he visto que hay una cantidad mucho mayor en verano que en invierno. ¿Por qué? Porque se dan me lo estoy inventando, que conste, porque se dan unas condiciones meteorológicas más apropiadas para la vida que se note porque he dicho lo de los mosquitos, más apropiadas para los mosquitos y tal, ¿vale? Entonces es eso, definición del problema, formulación de la hipótesis, evaluación de la hipótesis mediante la observación de los datos por medio de la observación o la experimentación, recopilación de los datos, formulación de la teoría y evaluación de la hipótesis por el método científico. Planificación y realización de experiencias para el estudio de propiedades, características y comportamiento de la materia y energía. La materia y energía. La materia, aspectos fundamentales, propiedades. La materia es todo aquello que nos rodea, que ocupa un espacio y tiene masa, ¿vale? Lo de siempre. Sus propiedades se pueden dividir en generales, masa, peso, extensión, impermeabilidad, inercia y porosidad, ¿vale? Masa, peso, extensión, impermeabilidad, no sé por qué he dibujado eso. Impenetrabilidad, ¿vale? Masa, peso, extensión, impenetrabilidad, inercia y porosidad. Esos son los generales.
Y luego están los específicos, que es olor, color, sabor. La energía física es una magnitud física abstracta. Es la capacidad de los cuerpos para producir cambios a su alrededor. La física newtoniana afirmaba que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. La energía como recurso natural. En tecnología y economía, una fuente de energía es un recurso natural, así como la tecnología asociada para explotarla y hacer un uso industrial y económico del mismo. Podemos encontrar diferentes tipos de energía, la eólica, térmica, química, y clasificarla en renovable y no renovable. Entonces, la energía física es una energía abstracta, que es la capacidad de los cuerpos para producir cambios a su alrededor y que, según Newton, pues que ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y como recurso natural, pues que se puede utilizar para hacer un uso industrial y económico, y se puede clasificar en renovable y no renovable. Principios generales que deben presidir la planificación y realización de experiencias para el estudio de propiedades, características y comportamientos de la materia y la energía. Principio de contextualización. Se debe tener en cuenta el entorno inmediato, el momento de la concepción y el tratamiento histórico de los contenidos. O sea, contextualizarlo. Fijarte los alumnos que tienes y lo que vas a enseñar. El entorno inmediato, el momento de la concepción y el tratamiento histórico de los contenidos. Pues, por ejemplo, este año ha sido lo del volcán, ¿vale? Pues te fijas en el entorno y dices, vale, pues voy a dar ahora lo del volcán, porque en el entorno inmediato está surgiendo y lo pueden ver, pueden experimentar, pueden, ¿vale? Y además para la edad, va bien este contenido y eso. Luego, principio de carácter educativo. Las tareas que se programan deben ser potencialmente educativas y desarrollarse de tal forma que estas potencialidades se realicen. O sea, pues eso, que deben ser educativas y que lo que aprendan pues lo puedan llevar a cabo. Y luego, principio de la interdisciplinaridad, que a pesar de que cada ciencia tiene conocimientos específicos, las relaciones y los nexos son tales que algunos contenidos se entrelazan y complementan. O sea que hay que tener en cuenta el momento en el que están, el entorno inmediato, el tratamiento histórico, luego propiedades del carácter educativo, pues que deben ser educativas y de desarrollarse de forma que puedan ponerlas en práctica, y la interdisciplinaridad, que aunque cada ciencia tiene sus conocimientos específicos, hay nexos de unión y enseñarlos para que no sean conocimientos aislados, sino que los puedan relacionar unos con otros. Propiedades, características y comportamiento de la materia y la energía. Objetivos y estrategias. Vale, objetivos prioritarios para la determinación del modelo de planificación y estrategias. Según las orientaciones metodológicas del Decreto 89/2014, el estudio de los contenidos del área de la asignatura de Ciencias de la Naturaleza tiene por objetivo comprender y describir tanto un mundo de la propia naturaleza como aquel que el hombre ha construido. ¿Vale? Tiene por objetivo comprender y describir tanto el mundo de la propia naturaleza como aquel que el hombre ha construido. En ese mismo decreto, en el artículo 4, establece los objetivos de la etapa, donde destaca por relación con este tema el apartado H, conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura. Respecto al resto de los elementos curriculares, como se ha mencionado en la introducción, están establecidos en la actual ley. Estrategias para la enseñanza. Para un aprendizaje como cambio conceptual. Identificación y clarificación de las ideas que ya poseen los alumnos, proporcionar oportunidades para usar las nuevas ideas en diferentes contextos. O sea, saber qué es lo que saben de antes y luego poner en práctica pues, lo que han aprendido nuevo. Para un aprendizaje como investigación dirigida, plantear situaciones problemáticas, orientar el tratamiento científico de los problemas planteados, y para un aprendizaje por sistema de tareas, proporcionar que el alumno se involucre en actividades en la actividad investigadora. Vale, entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Básicamente, la introducción, lo de siempre. Luego, el concepto de que la sustancia,
que tiene diferentes propiedades que pueden ser físicas o químicas, que los cambios pueden ser físicos o químicos. El aprendizaje, que ya tiene lo de las ideas previas, sobre todo suben, los fenómenos físicos y los cambios químicos en el marco legislativo. A partir de sus experiencias y todo eso, el método científico, lo que es la definición de problema, la hipótesis y todo eso, planificación y realización de experiencias. ¿Qué es la materia? Los contenidos generales y los específicos, la energía física y la energía como, la energía física y la energía como recurso natural, principios generales que deben regir la planificación, pues lo de contextualización, principio educativo y de interdisciplinariedad, lo de los objetivos, pues el H, estrategias para la enseñanza, pues tiene que ser un cambio conceptual y ponerlo en práctica, con una investigación dirigida y mediante una serie de tareas que le vaya aportando un profesor. Descripción de una experiencia. Cabe destacar que según el decreto 89/2014 no comienza con el bloque de materia, energía, tecnología, objetos y máquinas hasta el segundo. Por ello las experiencias comenzarán en ese curso. Segundo curso, como soy, objetivo describir las características de algunos materiales a través de los sentidos. Materiales, 3 objetos, 3 de casa por parte de los alumnos, una pizarra digital. Pues eso cada uno, lo que quiera. Conclusiones. Este tema presenta una doble vertiente. Por un lado, referente al conocimiento más puro de los conceptos de tema, como los conceptos científicos. Bueno, es que la conclusión la quiero hacer cuando me lo sepa bien, cuando esté redactando, escribiéndolo a mano. Así que, chao.